para las 15 horas? Eso te iba a preguntar. Natalia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya, es que te veo un poco pegada, pero Ah, ya. Entonces, ¿están grabando? ¿Podemos comenzar? mm, espérame un segundo que lo van a Ya, tú nos publicar. indicas entonces. Perfecto. Live. Live on Facebook now. No, perdón. ¿Suena que se Facebook? Listo. Ya podemos empezar. Ya, perfecto. Muchas gracias, Natalia. Bueno, entonces, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa que lleva por título Movimientos Sociales y Fascismo en América Latina. Esta mesa la hemos pensado y hemos discutido el objetivo de ver cómo emergen los movimientos fascistas en América Latina, que a través de diferentes estrategias han formulado una lucha reaccionaria al avance de los movimientos sociales y de emancipación de nuestros pueblos. En esta oportunidad nos acompañan Gonzalo Jara, Marco Rampazo, Mario Contreras y Víctor Hugo Pacheco, para poder discutir y conversar con ustedes también acerca de esta temática. Invitamos a Gonzalo Jara, primero, quien es profesor de filosofía, licenciado en filosofía, magíster en filosofía, con mención en pensamiento contemporáneo por la Universidad de Valparaíso, y es candidato a doctor en filosofía, con mención en filosofía por la Universidad de Chile. Es miembro del CEPIP-UV y es parte del comité consultivo de la Cátedra Mariátegui y miembro de la Asociación Gramsci Chile. Gonzalo, te dejamos la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, Cecilia, por la presentación. Y bueno, yo preparé un texto, no alcancé a hacer un PowerPoint, que creo que de repente es mucho más útil en estas instancias, pero espero lograr los tiempos. Yo a mi texto le titulé La metapolítica del fascismo, la creación de una dimensión mítica. Parto con una tesis de una frase de Furio Jesse de su texto La cultura de derecha, que dice: la cultura de derecha es una suerte de papilla que se puede moldear y mantener en el modo que uno le parezca mucho más útil. Como introducción, esta investigación partió por medio del estudio de los llamados nacionales bolcheviques, conocidos también con el nombre de revolucionarios nacionales, revolucionarios conservadores o rojipardos. Estas tendencias dentro de la derecha reapareció en Europa con fuerza durante y después de mayo del 68, específicamente en Francia, por medio del intelectual francés Alain de Benoist, y en Chile podríamos rastrear esta forma política específicamente a finales de los años 80, a través de la revista, como la revista llamada La Ciudad de los Césares. Este movimiento, pese a ser nombrado de formas distintas, tiende a denominarse como nueva derecha. En estos momentos, los representantes más visibles de esta tendencia son Alexander Dugin y Diego Fusaro, y ya son conocidos por varios. Lo que resaltaremos en esta ponencia no serán los autores de estas tendencias y sus ideas específicas, sino que los comunes denominadores con las extremas derechas, en lo que respecta a sus discursos metapolíticos, que postulan a crear una nueva dimensión mítica y a fomentar valores de derecha por medio de ideas de izquierda. La finalidad de esta exposición es poder mostrar que los puntos postulados por estos neofascistas son los que articulan a gran parte de las derechas contemporáneas, especialmente en Chile, en donde la misma guarda silencio frente a ellos, no queriendo llamar a estos grupos que trabajan en los bordes como parte de su colectividad. Así lo hace Rodrigo Pérez de Arce en el libro que escribió hace poco que se llama Contra todo lo podrido, en donde trata de descartar categóricamente de que estos movimientos son parte de la extrema derecha o de la derecha. Los ven más, sino que como parte de grupos populares desarraigados que representan el malestar progresista. La técnica metapolítica del neofascismo. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de metapolítica? Primero, afirmar que el concepto se introduce en la llamada nueva derecha
por medio de los textos de Julius Evola, que le propone como una herramienta para la transmisión de ideas. Podríamos definir esta forma de hacer política de la siguiente manera, cito: la nueva derecha, por lo tanto, en el nivel de la metapolítica, es decir, que aspira a difundir en la sociedad valores e ideas, una concepción de mundo, a fin de que estas ideas sean capaces de crear un impacto histórico, un proyecto movilizador, capaz de suscitar nuevas adhesiones y hacer nacer nuevas esperanzas. Fin de la cita. Por consiguiente, la intención de esta nueva derecha es trabajar dentro del mundo de las ideas, creando interpretaciones de la realidad, las cuales tengan relaciones directas con los individuos populares. Estos discursos no llaman a la toma del poder, sino que son valóricos, ya que tratan de fomentar el tradicionalismo que se opone al decadente mundo moderno. Esta metapolítica de la nueva derecha fomenta las ideas que tengan relación con un común denominador entre las tradiciones aplastadas por la modernidad, la cual en la actualidad está representada por el marxismo cultural, el posmodernismo y el progresismo, que se une cierto liberalismo que apunta a la hegemonización de las conductas humanas en relación a los derechos fundamentales. Para la nueva derecha, esta metapolítica guarda los siguientes puntos de acción. El primero, mirar el presente inmediato en su forma política. El segundo, no dejarse guiar por la bipolaridad de derecha liberal y la utopía cristiano-marxista igualitaria. En tercer lugar, fomentar un discurso que apunta a destruir la ideología dominante, socialdemócratas, igualitaristas y el liberalismo como economicismo. Y en cuarto lugar, podríamos agregar la búsqueda de la creación de mitos movilizadores que guarden una forma lírica y poética para las masas populares. En este sentido, la metapolítica, al no tratar de entrar en partidos de derecha, en un partido de derecha determinado, trabaja alrededor de ellos. En realidad, sus compañeros de viaje son todos los grupos que se autodenominan amantes de las tradiciones nacionales. De igual forma, su capacidad de llegada es bastante amplia. Alain de Benoit resalta que la nueva derecha tiene que servir en la entrega de municiones teóricas para la lucha ideológica. Por lo tanto, es fomentar una tercera posición que no es ni socialista ni liberal, y que al mismo tiempo trate de dejar de lado los conceptos de derecha y de izquierda, puesto que la tradición es ante todo, es antes que estos binarismos. Por otro lado, la idea de metapolítica es trabajar como lo proponía Gramsci, pero no apuntando al partido político revolucionario, sino que solo interactuar en el ámbito ideológico, eliminando de esta forma una característica del marxismo italiano, del marxista italiano. La finalidad metapolítica es tomar posiciones dentro de las masas populares, pero no como un organismo activo políticamente. De esta manera, su preocupación es crear herramientas discursivas que se opongan a la hegemonía imperante de los liberales socialdemócratas. Una antigua dimensión mítica. Los discursos de la nueva derecha que se han fomentado en los últimos tiempos están en todos los aspectos reaccionarios a nivel internacional. Por ejemplo, el ataque al globalismo y la ONU, como también la amenaza posmoderna de los grupos LGTB+, la idea antivacuna, el fomento de la tríada reaccionaria patria, Dios y familia, la lucha contra el ecologismo y el indigenismo como derivaciones del marxismo cultural, etc. No obstante, esta metapolítica no apunta a construir discursos racionales, sino que, como comenta el mismo Alain de Benoit, tiene que crear una dimensión mítica. Es decir, son discursos que no postulan a ser discutidos, por el contrario, solo a ser aceptados, los mismos que deben reposar en sí mismos, tratar de convertirse en un lenguaje sin palabras, por lo tanto en símbolos. Estos discursos deben postular a un enemigo superior, que trabaja en la oscuridad de la noche, el cual apunta a la destrucción de la esencialidad de los sagrados de cada tradición. La metapolítica de la nueva derecha es fomentar teorías conspirativas como la del mal universal, mitos técnicos que se presentan como la creación de imágenes que llevan a las masas a seguirlos en pos de un beneficio vital, y al mismo tiempo en la reactualización de fijes del pasado. Es en este último donde se encuentra la solución ante la destrucción de los valores de la sociedad ancladas en la tierra. Las leyes de transmisión del mito se manifiestan en un conflicto, una genealogía de los personajes, un viaje y una capacidad de fuerzas heroicas. La extrema derecha se ve estos puntos como si fuera un acto natural dentro de su discurso, haciendo permanecer por medio de esta metapolítica las leyes de transferencia del mito. Ideas de izquierda y valores de derecha. Diego Fusaro escribe que esta metapolítica debía funcionar con los valores de derecha e ideas de izquierda. Nosotros podríamos complementar esta misma ecuación recitando valores de derecha e ideas y estética de izquierda.
En los últimos tiempos se puede percatar que estas construcciones no se han dado solamente dentro de las nacionales bolcheviques, sino que también en los grupos puramente nazis, tradicionalistas, libertarios, anarcocapitalistas, grupos conservadores y hispanistas. Utilizan constantemente lenguajes propios de la izquierda como una crítica contra la burguesía y una casta política decadente. Estos últimos han llegado a ser demasiado osados, hasta el punto de utilizar el concepto de revolución y el de vanguardia para construir grupos que suscitan y que sucinta y llanamente son de características reaccionarias. Para complementar lo anterior, para Fusaro existen los globalistas y el Serbo Nacional Popular. Afirma que los primeros viven de la siguiente manera: el señor globalista tiene valores de izquierda, globalismo, libertinismo, radicalismo libertario, eliminación de las fronteras, etc. E ideas de derecha, competitivismo, desregulación, privatización. Y el Siervo Nacional Popular tiene valores de derecha: arraigamiento, patria, honor, lealtad, trascendencia, familia, eticidad, religión. E ideas de izquierda: emancipación, derechos sociales, igual libertad material y formal, dignidad del trabajo, etc. Dentro de esta enumeración de los valores e ideas, lo que más le importa a la derecha son las primeras, ya que las ideas son simples medios donde se traspasan las segundas. En el proyecto metapolítico de la nueva derecha, lo que tiene importancia es que la familia, la religión, el arraigamiento, la lealtad, el honor, la eticidad sean los pilares de toda sociedad. Por lo tanto, lo que ellos llaman evidentemente una revuelta contra el mundo moderno, como lo proponía Julio Segola, es una lucha contra cualquier forma de crítica a la tradición. Los valores de derecha siempre son los que aparecen en las masas cuando comienza a manifestarse el cambio. La tríada reaccionaria, familia, Dios y nación. Respecto a lo temporal, el tradicionalismo nos plantea que si no existe pasado, no existirá capacidad de presente. Los valores tradicionales son completamente anticientíficos, porque nos ponen en la situación de que el verdadero conocimiento es el sentido común que entregan las tradiciones del pasado, y que el conocimiento teórico es parte de la modernidad. Toda esta idea de valores de derecha está fundamentada en lo que el mismo Ébola nos comenta. Cito a Ébola: todo lo real es menos real que lo invisible. Fin de la cita. Ya que el primero tiene la capacidad de ser destruido y el segundo mantiene la fuerza de la eternidad. El pasado no se logra ver ajeno a los ojos, porque lo moderno es palpable. Entonces lo palpable sería lo negativo y lo invisible sería lo positivo. Algunos ejemplos de esta introducción en las masas. En la revista La Ciudad de los Césares, que es la revista chilena, número 144, de noviembre del año 22, que es la última revista que salió, existen 3 escritos en donde se muestra la elaboración del discurso que se introdujeron en las masas populares, específicamente durante y posterior al plebiscito de salida ocurrido en Chile. El primero se titula ¿Qué fantasma recorre Chile? El imbuche de la plurinacionalidad, escrito por Emil Oliver. El segundo es una entrevista a la escritora porteña Luis Oporto, que no tiene un título claro, pero apunta a una crítica tradicionalista y espiritualista de la revuelta social, en donde apunta a ella como un acto de bárbaros que realizan el mal universal. El tercero se titula Sostenibilidad y proletarización, de Renzo Giorgetti, el cual es una crítica al ecologismo. Partamos con el primero. Para comenzar ese breve análisis, se observa el ensayo de Oliver. En su texto, fundamenta una idea que ha transcurrido por medio de la propaganda de extrema derecha y de centro derecha, durante y después del plebiscito de salida en Chile. Recalca fuertemente que la plurinacionalidad es una estrategia de los comunistas postmodernos para tomar el poder y dividir el país. En su texto, acusa al borrador constitucional de ser racista y secesionista. Toda esta discriminación antichilena propiciada por las universidades públicas de izquierda, las cuales están cooptadas por el marxismo cultural. Concluye su argumento diciendo que, cito a Oliver, la plurinacionalidad, con el objeto de anular la soberanía nacional, de construir toda identidad del pueblo chileno y destruir la unidad política, histórica, social y cultural, generando una nueva lucha de clases o razas, es decir, la liquidación de la existencia misma de Chile. Posterior a este texto viene la entrevista a Lucio Porto, que se convirtió en la vocera de la criminalización de la revuelta,
en distintos medios de la derecha criolla, por ejemplo, en los últimos números de la revista del IES, en el Diario Financiero, en el Mercurio, también por las páginas del editorial Catancura, donde publica, y en la Ciudad de los Césares. Su trabajo apunta a la lucha contra el mal absoluto, grito de combate que inicia cualquier dictadura y al mismo tiempo un esquema de los protocolos de los sabios de Sion. Comenta la autora sobre este mal, cito: esa ausencia proliferante de Dios que apunta a la disolución, la aniquilación, el hundimiento de la conciencia, anomia en el corazón del gobierno y el Estado, como en el caso de Gabriel Boric, y la complacencia obscena en la instintividad sin espíritu, lo que se ha llamado posmodernidad, ha descartado cualquier fundamento de sentido, favoreciendo la disolución, la psicopatización y la lumpenización. Fin de la cita. No obstante, el texto de Giorgetti es un texto que registra la idea de que existe un globalismo que intenta poner su agenda no solo en las políticas sobre género, sino que también en el ámbito de la ecología, llevando a que los países caigan en la miseria y el empobrecimiento por la pérdida de las industrias que generan riqueza. Escribe el autor sobre el ambientalismo, cito: se ha convertido en la punta de lanza de la ofensiva para imponer los puntos de la agenda democrática globalista, agenda que cada vez más agresiva e intrusiva de año a año está mostrando finalmente en este último periodo el verdadero rostro del poder totalitario y antivital de sus partidarios, el ecologismo como continuación de la política por otros medios, instrumento de una guerra no declarada por la imposición de un nuevísimo orden mundial. Fin de la cita. Estos son algunos ejemplos que se pueden encontrar dentro de esta articulación metapolítica de la nueva derecha, que han podido entrar dentro de las masas populares y al mismo tiempo establecerse como discurso para los grupos financiados por ciertos sectores de la élite. No es de extrañar que ahora estos tres discursos presentados son los que se mantienen como constantes dentro de la redacción. Como conclusión, la metapolítica como herramienta del neofascismo se muestra útil. En la actualidad chilena podemos revisar las consignas de los grupos de extrema derecha o de personas alejadas de la política formal, pero que toman posición en relación a las abstracciones de nación y persona, las cuales son fáciles para su sentido común. Estas últimas repiten estas consignas conspiranoicas, anticientíficas, que mantienen los valores de la derecha y sus materiales mitológicos. Estas ideas crean sujetos que están dispuestos a entregarse a cualquier gobierno nacionalista que destruya estas fuerzas globalistas y progresistas, que los defiendan en pos de la libertad de la tradición. Este fenómeno podemos verlo tanto en Italia y en Brasil. Posteriormente, muy probablemente lo veremos en España y Chile. No es de extrañar que estos grupos funcionen como escribía Évola en su prólogo de los protocolos de los sabios de Sion, en donde afirma que las pruebas sobre el discurso antijudío no existen, pero que en la práctica son completamente útiles. Estas ideas detonadas en forma de cuadros discursivos, las cuales se repiten de manera constante, son fuerzas porque son mitologemas, los cuales logran crear ciertas unificaciones en las masas difusas y en políticas reaccionarias de turno, que se posicionan en contra de todo lo que hable de derechos, igualdades y libertades. Furio Jesse nos explica sobre esta metapolítica en su texto La cultura de derechas, en donde afirma que este comienza como una brutalidad de gesto inútil, que implica poner discursos e ideas en las masas de forma beligerante. Posteriormente pasan a la acción, a una verdadera violencia de características terroristas. Se convierten en una brutalidad útil, en donde grupos que no pertenecen a partidos políticos comienzan a llevar la acción fascista a la práctica. Todo esto al amparo de las masas. Eso quería leer. Había preparado por ahí. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No les había comentado al comienzo, pero la idea es que al final de las 4 presentaciones vamos a dejar un espacio para las preguntas. Entonces, si gustan, pueden ir haciendo las preguntas por el chat o simplemente las dejamos de forma presencial para el final. A continuación, entonces, voy a presentar a Mario Contreras Medina. Él es profesor de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y magíster en Historia de la Universidad de Chile. Investiga las derechas en Chile a lo largo del siglo XX, especialmente la recepción de la filosofía política neoliberal en dictadura por la tecnocracia neoliberal y el impacto del militarismo anticomunista en Chile en los inicios de la Guerra Fría. Actualmente es docente del Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue de la ciudad de Rancagua.
Mario, te dejamos la palabra. ¿Necesitas que ponga tu presentación o la pones tú? Si la puedes compartir tú, Sí, sería claro. mejor, por favor, Cecilia. Ya, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación y por dar la oportunidad, ¿no es cierto?, de dialogar sobre y de conversar con personas que también tienen la inquietud acerca de estos temas, que están en la palestra pública, ¿no es cierto?, en los últimos años, especial no solamente en América Latina, sino que también en otras latitudes del mundo. Yo me voy a ir un poquito para atrás, en términos cronológicos, en términos históricos, no con este, ¿no es cierto?, afán de los historiadores muchas veces de que los orígenes lo explican todo, sino que también de que el presente, obviamente, si bien presenta novedades, también tiene elementos de continuidad, y en ese sentido el pasado también nos ayuda a iluminar, ¿no es cierto?, temáticas que son actuales. En ese sentido yo escuchaba a Gonzalo, ¿no es cierto?, y el pensamiento que él esbozaba y que analizaba acerca de las derechas actuales o de los fascismos actuales o de estas nuevas derechas, como lo llamaba él, y ahí sería interesante si él después nos pudiera quizás hacernos una reflexión acerca de qué le parece estas conceptualizaciones de derecha radical, de fascismo, etc. Tiene mucha coincidencia con el pensamiento de la organización que yo les quería compartir en esta muy, muy breve presentación. Yo quiero hacer una reflexión a propósito de los temas de la mesa sobre movimientos sociales y fascismo, cómo el fascismo se ha relacionado, ¿no es cierto?, de manera reaccionaria y represiva con los movimientos sociales emancipadores del continente, a partir de la experiencia de lo que fue la Acción Chilena Anticomunista, que es una organización muy breve, de muy breve existencia, pero no por ello menos importante en el contexto de inicios de la Guerra Fría en Chile y, bueno, y también en toda América Latina. ¿Podríamos ir a avanzar, por favor, Ceci, con la otra? Ya. Me gustaría señalar algunos antecedentes sobre la Hacha. La Acción Chilena Anticomunista, en lo elemental, fue una organización paramilitar una organización paramilitar que se desarrolló en Chile entre 1946 y 1949, en el contexto del proceso de exclusión que lideró el gobierno de Gabriel González Videla, pero que de alguna manera antecede al proceso de exclusión estatal y de alguna manera lo impulsa, y después también se suma a este proceso de exclusión estatal. La Hacha tiene antecedentes históricos que son de larga data. Esto lo ha demostrado, entre otros, Marcelo Casals, por ahí, quien ha demostrado que el anticomunismo en Chile existe incluso antes de la llegada de las ideologías de redención social. Es decir, antes de la aparición del comunismo, del anarquismo, en Chile ya existía el anticomunismo dentro de las clases dominantes chilenas. Estamos hablando más o menos de la década de 1870, se pueden rastrear los primeros indicios de anticomunismo en Chile, y no es cierto, y después, posteriormente, este fenómeno se siguió desarrollando. En términos más de corto plazo, no de tan largo plazo, sino de corto plazo, la Hacha va a ser una reacción fundamentalmente a la posibilidad que tuvo en este caso el Partido Comunista, de ser parte del gobierno de Gabriel González Videla y de impulsar un proyecto, un programa político que podríamos llamar, ¿no es cierto?, democrático modernizador. O en esa época se hablaba de iniciar la revolución o los aspectos democráticos de la revolución burguesa, ¿no es cierto?, en todo ese debate que había en esa época sobre el carácter del modo de producción de América Latina. En ese contexto va a surgir la Hacha. ¿Qué es lo que yo voy a defender en relación con esta organización y con su relación con los movimientos sociales?
Lo que yo voy a defender o lo que yo quiero argumentar, quiero compartir con ustedes, es que esta organización va a desarrollar una estrategia polifacética de exclusión social. Una estrategia polifacética de exclusión social. Y lo digo así porque la estrategia de exclusión que va a desarrollar la Hacha va a ser una estrategia que se va a desarrollar en diversos planos. En uno de ellos, y ahí comparto con Gonzalo, y en ese sentido aquí tenemos, pareciera una tradición de larga data, tiene que ver con la destrucción simbólica, la dimensión ideológica de la lucha por la exclusión social. Pero esa dimensión ideológica se combinó con acciones que operaron en otros planos, planos que son extrainstitucionales, de resolución de los conflictos, y también al interior de la propia política institucional del Chile de ese entonces. Entonces, en resumen, lo que yo quiero compartir con ustedes es que la Hacha va a desarrollar una estrategia polifacética de exclusión social que se va a desarrollar en el plano ideológico, en el plano político-institucional y en el plano extrainstitucional de resolución de los conflictos. ¿Podemos seguir avanzando, Cecilia, por favor? ¿Cuáles eran los principales movimientos sociales del periodo? Bueno, los principales movimientos, o los que yo me quiero referir muy brevemente, que son sin duda los que tuvieron mayor masividad, ¿no es cierto?, a finales de los años 40 en Chile, son básicamente, por una parte, dos. Por una parte, el movimiento campesino, que durante este periodo, en un corto periodo de tiempo, de cerca de los primeros 6, 8 meses del gobierno de Gabriel González Videla, impulsó el proceso de legalización de sindicatos agrícolas en Chile. Este era un proceso que, si bien el Código del Trabajo del año 31 no excluía la posibilidad de establecer sindicatos en el campo, sí se había dado de hecho y a través de decretos que esa imposibilidad. Entonces, durante los inicios del gobierno de González Videla se va a dar un impulso, especialmente de los sectores campesinos de la zona central del país, por lograr su proceso de sindicalización. En segundo lugar, y vinculado al anterior, pero que podemos diferenciar analíticamente, están también los movimientos de trabajadores en términos más generales, que buscaban en este periodo fundamentalmente hacer frente a la inflación galopante de la economía chilena, que se va a transformar en un problema económico, social y también político en las décadas posteriores. La inflación chilena de este periodo es muy alta y va a dar lugar a una enorme cantidad de huelgas legales e ilegales y a movimientos, por lo tanto, movimientos reivindicativos, movimientos salariales reivindicativos, especialmente, ¿no es cierto?, de los trabajadores urbanos. Esos van a ser los dos movimientos más importantes del periodo y me gustaría, ¿no es cierto?, señalar cómo de alguna manera la Hacha va a enfrentar estos movimientos intentando desarrollar el argumento que señalaba hace un momento atrás. ¿Podemos seguir avanzando, no, Ceci, por favor? Bueno, yo había colocado una foto al lado de cada una de estas presentaciones, ninguna se ha visto, pero no importa, no importa. Yo decía que la Hacha va a desarrollar una estrategia polifacética de exclusión, que se va a desarrollar, ¿no es cierto?, en el plano ideológico, en el plano político-institucional y en el plano extrainstitucional. En relación con el plano ideológico, ahí van a desarrollar especialmente toda una argumentación que se va a nutrir de muchas matrices ideológicas, pero que va a apuntar, ¿no es cierto?, a la idea de establecer, como señala el profesor Luis Corbalán Márquez, por ahí, ¿no es cierto?, en alguno de sus libros sobre el nacionalismo y autoritarismo en Chile, va a apuntar a establecer una lógica dicotómica entre una disputa entre un bien absoluto y un mal absoluto, que en este caso el bien absoluto es, ¿no es cierto?, la nación chilena, las tradiciones, como decía Gonzalo, y por el otro lado están los que buscan socavar y destruir estas tradiciones o a las instituciones de la patria, a las instituciones del país, y que por lo tanto, dado esta lógica dicotómica, siempre apuntan, ¿no es cierto?, a desarrollar o a que es necesario desarrollar un proceso de exclusión de estos grupos que son configurados en términos ideológicos como destructores, corrosivos, malignos, etc.
Esto lo van a desarrollar fundamentalmente en la revista Estanquero, que es una revista de la extrema derecha del periodo, muy vinculada a la hacha, estrechamente vinculada a la hacha, y que lo van a desarrollar en un pequeño apartado que va a tener esta revista que se va a llamar ¿Por qué soy anticomunista? En este apartado, una de las personas que escribe, entre otros, es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a propósito de los movimientos sociales campesinos que hacía referencia hace un momento atrás. Máximo Valdés Fontecilla escribe un artículo que se llama, dentro de esta sección, porque soy anticomunista, va a escribir un artículo que se va a llamar Hacia una acción chilena anticomunista, en el cual va a desarrollar argumentos, ¿no es cierto?, en pos de la exclusión política de este sector del país. Eso en términos más bien ideológicos, yo ahí llamaría como a, esas son más o menos las características que desarrolló esta organización en ese ámbito. En el ámbito extrainstitucional van a desarrollar fundamentalmente las típicas políticas de estos grupos de extrema derecha que tienen que ver con la disputa del espacio público, ¿no es cierto?, del amedrentamiento callejero, de la golpiza también a, por ejemplo, a obreros o a trabajadores que están en huelga, también el amedrentamiento a periodistas, eso también va a ser parte de la experiencia de la hacha. Van a secuestrar a un par de periodistas durante algunas horas esta organización, y va a ser parte del proceso de este proceso de exclusión que va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, esta dimensión más extrainstitucional. Y finalmente también una dimensión institucional que solamente voy a nombrar, que es difícil de rastrear, pero que se evidencia, me parece a mí, en las fuentes, que tiene que ver con que la hacha, que se integró, y aquí quizás me faltó esto decirlo al principio, se integró por diversos sectores políticos de la sociedad chilena, diversos sectores sociales y políticos de la sociedad chilena, va a desarrollar un proceso de penetración de las organizaciones políticas. Un proceso de penetración de las organizaciones políticas, especialmente de quiénes, del Partido Conservador, Partido Liberal, es decir, de la derecha tradicional chilena, pero también de partidos más de centro y de centro izquierda, como el Partido Radical, incluso un sector del Partido Socialista, va a estar vinculado a esta organización como la hacha. Esto es bien importante porque el proceso de exclusión que se va a desarrollar en este periodo, si bien tuvo una dimensión extrainstitucional, va a terminar siendo liderado por el propio Estado chileno, a través, ¿no es cierto?, de la famosa ley maldita o de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que se va a promulgar en 1948, donde las organizaciones que tenían representación parlamentaria van a tener un rol clave tanto en la formulación del proyecto de exclusión como después en su implementación una vez que fue aprobado. En definitiva, ¿no es cierto?, como para ir cerrando, yo lo que diría es que estas organizaciones, estos movimientos fascistas se han vinculado con los movimientos sociales de reivindicación a través de, básicamente, de una plétora de maniobras para poder aplastarlo, para poder reprimirlo. Uno de ellos es el plano ideológico, pero también otras dos dimensiones que he querido esbozar, que son la dimensión institucional y la dimensión extrainstitucional, también han estado presentes. Eso era lo que yo quería compartir. Muchas gracias, Mario. Dame un segundo que estoy cerrando la presentación. Ahí sí. Entonces, vamos a dejar las preguntas para el final. Voy ahora a presentar a Marco Rampazo Bazán, que es profesor de Historia de la Filosofía Moderna en el Departamento de Filosofía de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Realizó estudios postdoctorales como becario en la Pontificia Universidad Católica de Paraná y como becario Marie Curie de Cuffon en la Universidad de Padua. Sus principales áreas de investigación incluyen el nacimiento de los conceptos políticos modernos, la recepción de la Revolución Francesa en el contexto alemán, el contractualismo y su legado, y la crisis del marxismo.
Muchas gracias, Marco. Te doy ahí la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación, por la presentación y por el paciente trabajo de coordinación. También espero que me estén escuchando, porque aquí la conexión es muy mala y está lloviendo, entonces es un poco complicado, pero espero que funcione. Entonces me alegro mucho de estar con colegas queridos y aunque virtualmente en una ciudad que para la cual para Valparaíso desde siempre sí tengo un grande cariño. Y preparando esta charla pensé, sí, en la última vez que estuve ahí, en Valparaíso, y fue justamente en el agosto del 2018, en ocasión de un congreso organizado por la Pontificia Universidad Católica y de la red de Nosotros. Como mi forma de hablar, como Cecilia explicó, mi apellido, mi nombre le sugieren, y desde luego como mi pasaporte confirma, nací en Italia, donde me quedé hasta más o menos los 20 años, y para luego emigrar, pasando por varios países, encontrar mi demora aquí en América Latina. Y de repente sí me toca enfrentar una análoga exigencia a la de 2018, de la última vez en Valparaíso, o sea, estar en una mesa sobre el fascismo en Latinoamérica. Y eso acontece además en el día en que en mi país, por el lado de allá, en Italia, el Parlamento está discutiendo el apoyo al primer gobierno, no solo de una mujer, sino de alguien que pertenece sí, a la historia del postfascismo, del movimiento social que fue el heredero del partido fascista en la Constitución, digamos en la Constitución Republicana Italiana. Y así como mi charla en 2018, así, pensé que de hecho el título era muy bueno, que mala tempora currunt para nosotros, justamente. Y no he mudado de opinión, sino la fortalecí. Así. Estamos viviendo así en tiempos muy, muy duros. Y como italiano no tengo ninguna lección para dar, nada menos, sino una reflexión sobre una experiencia a partir de lo que soy, de lo que aprendí en mi recorrido. Para decir que, de un punto de vista político, Italia es un laboratorio, es una paradoja. Siempre ha contado muy poco como sujeto político, pero siempre ha sido un objeto estratégico por su posición geográfica, condensando en sí tensiones y contradicciones ingobernables en el marco de una imaginaria soberanía nacional. Además, a lo largo de los últimos 100 años, Italia ha sido una frontera de experimentación justamente por la renovación de la derecha. Una derecha que nunca fue liberal, pues siempre ha sido autoritaria y cuidadosa con el interés de los más ricos. Primero con Mussolini, luego con Berlusconi y Salvini, y probablemente desde hoy con Giorgia Meloni. El fascismo nació en Italia y la resistencia nació como movimiento después, formalmente del 8 de septiembre de 43. Nuestros tiempos duros nos invitan a releer las novelas de la resistencia, la experiencia, los testigos. Y en particular, sí, está en mi cabeza sí, una sensación, una frase de Fenoglio, una iraconda sensación de empeoramiento, una irata sensazione di peggioramento in italiano. Expresa plenamente nuestra preocupación y quizás frustración frente a estos tiempos. Son tiempos de la grande regresión, como sugiere el título de un libro editado por Heinrich Geisenberg en 17, y reviendo la obra fundamental de Pogliani, La Grande Transformación, la ambición de la grande regresión es denunciar la falta de narraciones satisfactorias hacia el futuro. Estamos conscientes de vivir en el medio de una transición entre un pasado que no volverá
y un futuro imprevisible e insondable para las categorías que la modernidad nos ha brindado como herramienta. Y justamente esa hipótesis de una transición de época, una transición que exige una transformación, una adecuación de las categorías políticas, es la gran hipótesis de un laboratorio que fundamos aquí, el Laboratorio de Pesquisa, Investigación y de Estudios Materialistas, y que ve como hipótesis fundamental con la caída del mito del progreso, de entender las periferias como laboratorios aleatorios para alternativas en el futuro. Ahora, en Italia es una frontera de experimentación no apenas por la derecha, pero ha sido también una lección desde siempre del poder feudal universitario. Y aquí creo encontrar así uno de los grandes problemas que tenemos ahora, y también una ilusión también en ese tiempo de campaña electoral. Vivimos en una época en la cual escribimos mucho y leemos pocos. Hacemos siempre más conferencias y trabajamos siempre menos con los estudiantes. Elegimos criterios de evaluación que no miden ese trabajo con la nueva generación. Los procesos selectivos de la universidad se basan sobre una supuesta productividad que vuelve el trabajo de fondo más complejo, más difícil, porque invisibilizado por estos criterios. En este contexto, el saber histórico crítico no resulta particularmente rentable. Profesor universitario, sobre todo el profesor de filosofía, con certeza también el profesor de historia, perdieron así el prestigio que podían tener antes y son comparados a vagos. Cuando se trabaja en la filosofía, le pregunta también lo que hace realmente como trabajo. Muchas veces es una huida del contexto social y de los contextos de los estudiantes. Parece que la cuestión, sé que no tenemos mucho tiempo, la cuestión fundamental es de hacer una autocrítica, una postura que abre a este fascismo así dominante, al hecho que la democracia así no sea más un deseo social. La gente no se importa con la democracia, tiene otros problemas y percibe que la democracia Esperemos un minuto. sí, que nuestros discursos van hasta el límite, ¿no? Que encuentran Marco, te lo había avisado que era un problema. sí, Pero está bien. para concluir, Cecilia, lo que estaba diciendo así, que me parece así que el grande problema que la gente tiene, así, cuando tiene un universitario que piensa que el pueblo vota errado, cuando que tenga un error en la evaluación del pueblo, así me parece perder así un principio básico, un principio que era de Paulo Freire, para hablar de una autoridad moral en Brasil, que era de Gramsci, también. El papel del intelectual, del profesor, del político, es crear una conexión sentimental con el pueblo, una sintonía con el pueblo. Y eso pasa por escuchar el pueblo. Y me parece que en este trabajo estamos muy, muy atrasados, así, en nuestra frustración general. Y para hablar con alguien que era de Valparaíso, que fue alcalde de Valparaíso,
creo, ministro de la Salud, sobre todo presidente de Chile, yo creo que que en este momento no hay alternativa y que las cosas pasan por ahí, que ahí sí que no podemos dar un paso atrás. En reconstruir esta conexión, en hablar con nuestros estudiantes y a partir de ahí, con el tiempo así que nos enseña Gramsci y todo lo que resistieron, así, en tiempo largo, construir un nuevo horizonte que merecemos. Y era esto que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Marco, por tu intervención. Ahora quiero darle la palabra a Víctor Hugo Pacheco, que es estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, licenciado en Historia y maestro en Estudios Latinoamericanos, ambos títulos por la UNAM. Sus temas de investigación son teoría crítica, decolonialidad y pensamiento latinoamericano. Víctor, estás con mi Hola, ¿qué nombre. tal, Ceci? Buenas tardes a todas, a todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa. Muchas gracias a Ceci por hacerla posible, por la convocatoria, por toda la cuestión de la organización. Y bueno, justamente después de este panorama que Marco ponía un poco desolador, ¿no? Ciertamente, no solo en Italia, ¿no? Sino en toda Europa, la cuestión del avance de las derechas, pues ha sido una constante, ¿no? En todo lo que va de esta vuelta de siglo, de este siglo XXI, realmente la experimentación política, ¿no? Hacia una posibilidad de una salida de izquierda, de una salida democrática, de una salida que busque posicionarse en contra del neoliberalismo, efectivamente ahorita no está en Europa, ¿no? O no ha pasado por Europa desde hace mucho tiempo. Ha pasado, curiosamente, por América Latina, ¿no? Ha pasado en estos últimos lustros que hemos vivido en América Latina, tan álgidos, tan interesantes, es donde se ha mostrado como espacio de experimentación política para una lucha y una salida al neoliberalismo, ¿no? Sin embargo, bueno, esto tampoco es así, digamos que tan fácil, no ha sido fácil, no ha sido una cuestión en la que haya consenso, y eso tampoco quiere decir que la derecha no esté actuando en América Latina, ¿no? Ya sea desde sus anclajes históricos, como mencionaba Mario Contreras, ¿no? O ya sea en estas recepciones que se están haciendo y que han tenido mucho auge, ¿no? Sobre todo en esta nueva vertiente que estaría por analizarse, aunque yo no me voy a basar en ello, ¿no? De esta joven, digamos, ultraderecha latinoamericana, que está a base de varios tuiteros, ¿no? Como Gloria Contreras, ¿no? Gente como de ese estilo, que son, pues, jóvenes que utilizan esas plataformas y esas redes sociales para vertir todos estos discursos, y en donde la recepción de autores como Fusaro, ¿no? Del que hablaba Gonzalo Jara, pues es notoria y es muy presente porque es una ultraderecha que se basa en un asunto antimarxista, antipopulista, ¿no? Antisocialista, etcétera. Yo realmente les quería compartir un poco también una reflexión desde el lugar en el cual estoy situado, que es México, y sobre todo porque desde que me invitó Ceci me llamó mucho la atención qué podía yo decir en una mesa sobre esta, ¿no? Sobre la derecha en América Latina, sobre el fascismo en América Latina, en un país donde ahorita digamos que estamos a contracorriente, incluso de algunos procesos latinoamericanos netamente conservadores, como puede ser el caso de Brasil, ¿no? La experiencia política mexicana, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ha movido todo el escenario y el espectro político del país, que ahorita es difícil decir si realmente hablar de la derecha en México tiene importancia, ¿no? Y importancia en términos de que sea un actor político que esté jugando con una presencia fuerte, ¿no? Con un claro sentido de oposición, y también, sobre todo, si no es así, pues en dónde se expresa
la derecha en México. A mi parecer, pues aunque pueda haber un anclaje histórico muy definido para entender la derecha mexicana, que tiene que ver con los grupos empresariales específicamente que están aliados a la Coparmex o a esta industrialización de mediados del siglo XX que se llevó a cabo en el norte del país, ligados a partidos políticos como el PAN. Realmente es la derecha ahora en México más bien yo creo que actúa a través de grupos, acciones y demandas, más que en términos de grupos de poder específico, ¿no? Y aquí, bueno, yo creo que eso se debe precisamente a ese recambio de todo el juego y del panorama político que ha sucedido a través de la llegada de López Obrador y de todo este proceso que se llama aquí, o que desde acá se le ha denominado la cuarta transformación, ¿no? Es una cuestión interesante, ¿no? Porque justo esa derecha, digamos, como más clásica, partidaria, tradicional, que podría estar representada por partidos como el PAN, partidos como el PRI, pues actualmente, o desde el 2018, está en franca decadencia, está totalmente deslegitimada y ha perdido espacios de poder políticos locales importantes, ¿no? Básicamente todo el escenario, si uno ve las recientes elecciones internas en México, ya sea para diputaciones o para gobernaturas, pues el mapa político se ha vuelto de alguna manera hegemónico en términos del partido político que representa Andrés Manuel López Obrador, Morena, y estos otros grupos históricos, tradicionales, que habían mantenido desde inicios del 2000 una especie de bipartidismo en México, el PRI y el PAN, han estado realmente totalmente devastados, ¿no? Y no se ve o no se mira que se puedan, en términos ya en que en 2 años volveremos a entrar a la lucha electoral por la presidencia en México, no se ve realmente que puedan recomponerse y que puedan volver a ponerse como por sí mismos, como un actor político fundamental en el país, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existan, que no estén operando. Ahí habría que ver cómo operan estos grupos, ¿no? A mí me parece que a pesar de que podemos ver, o yo sería partidario de esta parte o de esta visión en la cual el avance transformador de López Obrador y de la cuarta transformación en México ha nulificado el impacto de la derecha mexicana, pues no quiere decir que no esté en el escenario político o que no juegue como grupo de presión política para algunas demandas del gobierno, ¿no? Es muy claro que el PRI, después de gobernar más de 70 años y después de casi 12 años de una sucesión ahí bipartidista, pues está totalmente anclado aún en todas las estructuras de la administración pública y del gobierno, específicamente en lo que aquí en México se ha denominado como los grupos autónomos, ¿no? Estilo, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que están jugando como grupos de presión política en contra de las reformas del actual régimen, ¿no? Toda esta parte de la administración pública, de estos grupos autónomos, ¿no? Que están dentro de las instituciones estatales, pues realmente están, se podría decir, todavía hegemonizadas por grupos de poder políticos ligados históricamente al PRI. Mientras que por otro lado, en el escenario, digamos, social, de la política social, los grupos ligados al PAN, grupos empresariales sobre todo, están metidos ya desde hace mucho tiempo en organizaciones sociales, organizaciones civiles que luchan en contra de demandas del aborto, ¿no? De demandas de igualdad social, ¿no? Y de demandas de un estado de bienestar que en México pues nunca se ha consolidado del todo, ¿no? Estos grupos de derecha son interesantes, ¿no? Porque hay toda una cuestión también aquí de estos recambios políticos que se hicieron en el país, en donde un tema que me parece
daría mucho de qué hablar y que realmente tendría que analizarse a fondo, es justo esta derecha empresarial, cómo ha actuado en los últimos prácticamente 20 años en el país, y que es así muy interesante cómo se ha ido posicionando, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, cuando hablo de de que esta derecha también digamos, se ha visto escisionada, ¿no? Se ha visto disminuida, es porque una parte de las políticas, tanto estatales como de desarrollo a nivel nacional de López Obrador, pues digamos que han incluido a cierto sector del empresariado mexicano. Hay también eso, yo creo que no hay ningún problema, ningún asunto de decirlo, ¿no? Esta cuarta transformación, este gobierno, pues ha encontrado en un sector empresarial, podríamos decirle nacionalista, ¿no? Un aliado importante para llevar a cabo varias políticas públicas y de desarrollo en términos estructurales en el país. Específicamente, ¿no? Se representa en algunos autores como el empresario Alfonso Romo, ¿no? Carlos Slim, y en hasta hace unas semanas, ex secretaria de Economía, Tatiana Kutlier, ¿no? Que, bueno, ella, para quien no lo sepa en su biografía personal, pues está ligada precisamente también a esa versión un tanto nacionalista, ¿no? Del panismo histórico. Obviamente ya no es militante del PAN, ¿no? Desde hace mucho, pero digamos que de ahí viene, ¿no? Ligada con los grupos empresariales del norte. Y bueno, ese es un sector que López Obrador ha tratado de jugar y de mantener favorable para estas políticas que está haciendo de industrialización y de desarrollo del sur del país, ¿no? Pero también eso no ha implicado que haya otros grupos, ¿no? También tradicionales que han estado ahí jugando en México a través de algunos, digamos, frentes muy reconocidos, ¿no? Como es la Coparmex, esta organización o aglomeración de empresarios histórica, ¿no? Siempre aliada al PRI y al PAN, o sobre todo en estos sectores que han tenido desde 2018 para acá mucho foro político, que es un sector que se llama FRENA, ¿no? Frente Nacional de Liberación, ¿no? Una cosa así, también ligados a estos grupos empresariales, y que me parece que esa derecha sería interesante analizarla, ¿no? Porque, insisto, históricamente es una derecha que a partir de los 80s rompió, digamos, el gran pacto que se tenía del corporativismo priista, ¿no? Entre empresarios, trabajadores y el Estado, y después de los 2000 empezó a incursionar en los ámbitos de las demandas de la sociedad civil. No es un actor que haya salido, digamos, de la nada, ¿no? Y que llegó Obrador y se activó por generación espontánea, sino que ya desde los 2000 están metidos en estos grupos pro vida, de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y de demandas sociales, pues a veces como un poco contradictorias, pero que están ahí, ¿no? Las demandas de la seguridad social, del cáncer para los niños, ¿no? En los últimos años eso les ha servido como bandera de batalla en contra de la administración de López Obrador, sobre todo en el periodo de la pandemia. Esta derecha empresarial que desde los 2000 está haciendo política en términos de estas organizaciones sociales, también se caracteriza de alguna otra manera por ser ya una derecha empresarial transnacional, ¿no? Acá totalmente neoliberal, en la cual ya ningún sector o ninguna idea de un desarrollo endógamo, ¿no? De un desarrollo propio de la industria mexicana les ha interesado, ¿no? Ya es plenamente incluso exportadora, ¿no? De metal, ¿no? De cemento, etcétera, ¿no? Y que está ahí ahorita también precisamente reaccionando contra todas las medidas de desarrollo
industrializador de López Obrador en el sur del país, ¿no? Actualmente habrá que ver cómo esa derecha va a poder seguir, porque esta derecha histórica finalmente se desarrolló y se fortaleció en el norte del país. A muchos de ellos o muchos de estos sectores empresariales estuvieron ligados a lo que se llamó en algún momento el Grupo Monterrey, que es uno de los estados del norte del país, donde se ha impulsado una mayor industrialización. Sin embargo, actualmente en el escenario político mexicano hay dos cosas interesantes, ¿no? Una totalmente tangencial, que ha estallado como problema, que es la cuestión de que en el norte del país se está quedando sin agua, ¿no? De hecho, el mismo estado de Monterrey hace unas semanas ha estado declarándose totalmente ya como en una crisis climática en términos del agua, y que precisamente toda esa agua que servía para las cerveceras, ¿no? Para la industria cementera, etcétera, etcétera, pues ya no se va a poder recuperar, ¿no? Es un hecho que ya no, por más políticas públicas que se vayan a intentar para tratar de subsanar el tema del agua en el norte del país, es una cuestión que ya no tiene prácticamente reparo, ¿no? Y sin embargo, toda la parte del sur que todavía tiene pues bastante agua, ¿no? Selvas, ríos, ¿no? Mantos acuíferos, etcétera, que también es la parte donde López Obrador ha estado incentivando todo el desarrollo del sur, pues nos habla también de que estamos entrando o estamos experimentando, a mi parecer, digo, puedo equivocarme en esto, ya lo veremos después en unos meses, en unos años, pero yo creo que estamos entrando a un proceso de recambio de oligarquías políticas dentro del país y de la manera en cómo se van a mover los grupos empresariales, ¿no? Un norte que ya no puede industrializarse, que ya agotó sus capacidades físicas para ese desarrollo que se mantenía, y un sur en donde pues todo el ambiente ecológico, ¿no? De políticas públicas, etcétera, está totalmente vigente y de hecho apenas está, digamos, explorando, ¿no? Pero bueno, también hay una cuestión ahí interesante, ¿no? Este grupo, ¿no? O estos grupos que se ligan a través del Frena, también tienen una característica muy interesante con cierto aspecto de una ultraderecha, digamos, también tradicional, que ha existido en México, ¿no? O sea, no es que la ultraderecha nunca existiera en México, en todos los años de los 70s, 80s, 90, ¿no? La ultraderecha mexicana se caracterizaba por estar ligada a los grupos del Bajío, del centro del país, son de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Puebla, que tienen la característica de ser estados conservadores, ultracatólicos, ¿no? Demasiado anclados en el aspecto religioso, pero en términos políticos era una ultraderecha que se movía de una manera juramentada, ¿no? Conspirativa y de manera clandestina, y que por supuesto sirvió en los años de la Guerra Sucia en México para llevar a cabo todas las políticas y la represión anticomunista y antiguerrillera a lo largo y ancho del país. Ahora lo que tenemos es una derecha que ya no se oculta, ¿no? O una ultraderecha que ya no se oculta, que ya no se mueve en ese nivel conspirativo, sino que hace parte de la sociedad civil, hace parte de los grupos sociales, y que está ahí a la vista planteando demandas, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no con ellas, ¿no? Pero que está jugando el escenario, dentro del escenario político y social del país, ¿no? Me parece que esta es la manera en cómo se está conformando o se conforma la derecha mexicana actualmente, a pesar de que en términos de partido, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, estén totalmente deslegitimados, ¿no? Que no tengan capacidad de rearticulación territorial y que estén perdiendo toda la cuestión propiamente electoral en las últimas décadas, ¿no? Sin embargo, en el aspecto social, pues hay un polo, porque también todo este reacomodo efectivamente ha causado, pues,
distintos desacuerdos, distintas polarizaciones en el país, y que son donde estos grupos del Frena, ¿no? Provida, ¿no? Anticorrupción, etcétera, están aprovechando para jalar ese descontento que pueda generar las políticas obradoristas en algunos sectores de la sociedad. Bueno, esas son por lo menos un par de ideas que yo creo que habrá que tematizar y analizar de una mejor manera para entender el caso mexicano, ¿no? O sea, la derecha sigue estando aquí. Gracias, Víctor. Quisiera ahora, por una cuestión de tiempo, tenemos poquito tiempo para poder hacer un diálogo, y que pudiéramos conversar. Si alguien tiene una pregunta, si entre los mismos participantes desean hacerse alguna consulta o abrir un diálogo también, o un espacio para poder realizar ese diálogo. Así que les dejo la palabra primero. ¿Podría ser uno yo? Julio, adelante. Bueno, supongo que realmente lo que pasa en Latinoamérica eh, a veces es un poco, digamos, como que a veces en la parte de Europa como que están retrocediendo, y en América Latina se mira un auge. Mi pregunta es, ¿qué procesos no podría ser esto? ¿Qué se podría hacer para que realmente el proceso eh, surja como una nueva revelación de progreso para Latinoamérica? La pregunta para don Andrés, ¿verdad? Y la otra opción sería, eh, ¿cómo podría Latinoamérica avanzar si existe siempre el oscurantismo en nuestros pueblos? Gracias, muy amable. Gracias, Julio. Yo creo que es una pregunta muy amplia. Te la agradecemos, pero nos están comentando por el chat que debemos terminar la sesión. Yo no sé si dar el espacio. Natalia, ¿tú me podrías indicar? No debemos continuar con otras sesiones, pero recuerden que a las 6 de la tarde hora chilena hay una hora feliz, entonces se puede continuar la discusión. Súper.